ahora sí, ahora sí. Continuamos con la historia de Winston Churchill, este hombre aristócrata de la crema innata de Britania, de los ingleses, que terminará haciendo una labor heroica contra Hitler y contra el nazismo. El mismo mes en que Churchill es nombrado miembro del Parlamento, en octubre de 1900, publica su libro Ian Hamilton's March. Esto es un libro sobre sus experiencias en Sudáfrica que lo volvieron tan famoso. Este libro se vuelve su fuente de ingresos inmediata y entonces tanto la editorial empieza a promocionar una serie de giras y lo mandan a Estados Unidos, donde conoce a Mark Twain, donde se entrevista con el presidente McKinley, con el vicepresidente Theodore Roosevelt, con quien, por cierto, nunca se llevó muy bien, y así. Después tiene otras conferencias, se va a Madrid, se va a París, en fin. Churchill se convierte en una figura literaria de gran peso y al final será galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Para 1901, ya el siguiente año, Churchill ingresa a la logia masónica. Sí, se vuelve masón. Se vuelve masón y en breve lo convierten en maestro masón. No porque hubiera pasado mucho tiempo, sino porque era una figura pública y a los masones les interesaba este tipo de prestigio. De hecho, esta pues no sé cómo se les llame, no sé si esta particular secta masónica o este grupo masónico que se llamaba Stockholm, ahorita se los apunto, tenía muy, muy buen prestigio, incluso dentro de los masones, porque el príncipe de Gales y quien fuera futuro rey Eduardo VII era también un gran maestro de la logia esta. Pero así como se vuelve masón, así Churchill en determinado momento se vuelve druida. Sí, se une a una de estas congregaciones druidas. Churchill le va a todas, a todas. Quiere ser de todas las maneras o de alguna manera quiere ser protagonista. Y entonces así como se unió a los masones, así se une a los druidas y así anda buscando cualquier grupo de poder o de influencia que le pueda dejar algún beneficio. Churchill sigue siendo político y en 1903 siente que las cosas no le están funcionando. Su partido no lo está promocionando como él quería y está viendo que no va a obtener ningún puesto en el gabinete bajo la tutela de los conservadores. ¿Y qué hace? Renuncia al Partido Conservador, abraza los ideales de los liberales y se cruza la sala. Ya ven que en Inglaterra de un lado están los conservadores y enfrente están los liberales, pues él se va al lado de los liberales y se sienta ahí en la Cámara de los Comunes junto con. ¿Por qué? Esto obedece realmente a cosas de ambición personal, ni siquiera de
de, de respeto, de ideología política o algo. No, realmente lo hace por ambición personal. Como ve que del lado conservador no va a recibir ningún puesto en el gabinete, se cambia de partido con la esperanza de que puedan hacer. Winston es un poquito o un mucho como nuestro político Muñoz Ledo, que se cambiaba de partido a diestra y siniestra, previendo cuál iba a quedar mejor parado. Así lo hizo Winston Churchill. Winston calcula bien la situación política cuando se cambia de bancada. Resulta que Balfour, que era el primer ministro, renuncia y entonces el rey Eduardo VII invita al líder liberal, a Henry Campbell Bannerman, a que ocupe el lugar de primer ministro mientras hay elecciones 2 años, o sea, para que genere las elecciones 2 años después. Pero en el cambio, Churchill se convierte en el subsecretario de Estado del Ministerio de las Colonias. Es un puesto que él pide. Él pide por esto, por su experiencia en India, por su experiencia en Sudáfrica, y se lo dan. La tarea de Churchill aquí es redactar una constitución para el Transvaal. ¿Qué es el Transvaal? El Vaal es un río de Sudáfrica que lo parte, y Trans es más allá del Vaal, y prácticamente es una constitución para organizar Sudáfrica y organizar y dictaminar la igualdad entre los británicos y el grupo de los Boer con los que estuvieron peleando. También se organiza el Estado Libre de Orange. En fin, hace su labor, hace una buena labor sobre eso. Justo cuando están en estas y ya se están organizando y la Constitución, vienen los Zulus y empiezan la rebelión. Pero bueno, ese ya es un capítulo meramente sudafricano. Para 1908, nuestro paladín se casa con Clementine Hozier, que no era realmente un aristócrata ni venía de gran familia, pero se casa con ella. Ya le había propuesto antes matrimonio a una actriz que lo mandó al churro. Pero bueno, se casa con ella y sigue ahí politiqueando. Pero Churchill es muy necio y tiene unas ideas muy concretas. Y va cambiando de puesto en puesto, lo nombran en el comercio y se va moviendo poco a poco. En 1910 es el ministro del Interior y así. En 1911, Churchill es nombrado el primer lord del almirantazgo. Esto quiere decir que queda a su cargo lo que es la Marina de Inglaterra. Todavía no estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial. Pero Churchill está viendo que los alemanes están como en una carrera armamentista y habla con los alemanes y los amenaza y les dice: por cada submarino que ustedes construyan, nosotros haremos 2.
por cada barco que ustedes construyan, nosotros construiremos dos. Así que, ¿qué les parece si hacemos una suerte de reducción mutua de los proyectos de construcción naval? Y los alemanes dicen, no, no, y le rechazan el plan. Le rechazan el plan porque ya tienen en mente esta tarea expansionista de la Primera Guerra. Churchill, en cada puesto que lo ponen, hace más de lo necesario. Trabaja bien, trabaja como energúmeno, trabaja con calidad, le echa ganas. Empieza, cuando está en este de los militares, empieza a renovarlo. Empieza a renovar también no solo la Marina, sino también el Servicio Real Aéreo. Y entonces empieza a fabricar hidroaviones, empieza a fabricar nuevos acorazados. Le pide al gobierno que compre el 51% de las acciones de una empresa petrolera, de la Anglo-Persian Oil Company. ¿Para qué? Para tener garantizado, en cualquier caso, el suministro de combustibles para barcos, aviones, submarinos, hidroaviones, para todo. Es un hombre que está pensando un poco más adelante y que empieza a ver desde entonces a una Alemania peligrosa. Eso por una parte. Pero tiene sus opiniones medio retrógradas por otra. Por ejemplo, se opone a que las mujeres puedan votar. Sí, se opone a eso. Se opone a que Irlanda deje de ser un virreinato y se le dé su autonomía. Más adelante pasará lo mismo con la India. Churchill se opone a que se le dé la libertad a la India e incluso ataca directamente a Gandhi. Y ataca directamente a Gandhi y no está desprovisto de razón en ello. Gandhi, que era un abogado que se había hecho parte, que se había formado, parte en Inglaterra, parte en Sudáfrica, Gandhi es utilizado en primera instancia por el gobierno inglés, que lo empieza a lanzar como una figura pública. Lo empieza el mismo gobierno inglés, lo empieza a promover para que Gandhi pacifique a la India. Y el movimiento de pacificación de la India, su revolución, su búsqueda de la independencia pacífica, va creciendo en una medida que los ingleses nunca pudieron prever. Al final, el movimiento se sale de las manos de los ingleses, se les escapa y terminará en la independencia de India. Churchill no quería que esto sucediera, primero porque
que él tiene la visión de una Inglaterra imperialista y además, no solo eso, sino él no considera como personas iguales a los indios, a los hindúes, a los habitantes de India. Él los considera menos. Churchill era como la buena cepa de los aristócratas ingleses, racista, imperialista, machista. Para 1914, Churchill tiene la tarea de supervisar todos los esfuerzos navales justo cuando revienta la Primera Guerra Mundial. En ese mismo mes, en agosto del 18, la Marina transporta a 120,000 soldados hacia Francia. ¿Para qué? Para comenzar un bloqueo de los puertos alemanes en el Mar del Norte. Envía sus submarinos al Báltico para ayudar a la Armada rusa y manda por todos lados. En septiembre, Churchill viaja a Amberes, y en Amberes ve cómo se están tratando de organizar los belgas ante el sitio que ya están haciendo los alemanes, y promete refuerzos para la ciudad, y un poquito los manda, pero incluso con todos los refuerzos que manda, los alemanes toman Amberes. Y esto a Churchill políticamente lo desgasta. La prensa se le va encima, sus otros compañeros, incluso su bancada se le va encima. Churchill tiene juega una táctica, y entonces abre un frente en el oriente para quitarle presión a los rusos, para ayudarles. Y también quiere atacarlos desde Turquía en los Dardanelos. Espera que esto sea un éxito, y al final él tiene previsto poderse quedar también con Constantinopla, y manda a sus tropas y empieza el relajo y los bombardeos, y de aquí para acá, y le dan en la torre por todos lados. Fracasan qué barbaridad, fracasan ambas campañas. Y entonces todo el mundo lo hace personalmente responsable, pues esa era su labor. El gobierno, el primer ministro de ese tiempo, Asquith, ya no tiene el respaldo y forma un gobierno de coalición. Y los conservadores le dicen, va, lo hacemos con la condición de que Churchill ya no pertenezca a ninguna rama de... Así es que Churchill renuncia y se va a su casa. Sigue teniendo un puesto en el Congreso, parece, pero ya no tiene poder político ninguno. Lo que hace entonces Churchill es se enlista en el ejército.
se enlista en el ejército al mando del 6º batallón de los Royal Scots Fusiliers y los empieza a entrenar. Los empieza a entrenar y se van. No tienen encuentros directos con las fuerzas alemanas, sí les caen 2 o 3 bombardeos. Incluso alguna vez va su primo, el descendiente del duque de Marlborough, el nuevo duque de Marlborough, y justamente cuando están platicando ahí, les cae un pedazo de metralla enorme entre los dos que por poco los mata. Pero bueno, él sigue peleando, luego se cambia a otro regimiento y después de poco pide ya su baja del ejército activo y se regresa. Se regresa a Inglaterra y el nuevo primer ministro Lloyd George lo nombra ministro de municiones. Esto es todavía en junio de 1918. Aún continúa la Segunda Guerra Mundial. Churchill, como todos, comete grandes errores, pero también tiene grandes virtudes. Y una de sus grandes virtudes es que es valiente como el Churchill. Él va a la guerra adrede, a propósito. Quiere pelear la guerra para ganarla. No se esconde, la va ganando. Y eso es significativo. Es un hombre de acción. No se esconde tras de sus palabras. Hay que concederle siempre a Winston Churchill su valor, su entrega, su coraje. Y también la energía. Es un hombre muy energético y es un hombre que quiere trabajar. No es un flojo, no va por las apariencias. Él hace lo suficiente y más para que las cosas marchen bien. Que le salga o no, que sus ideas sean buenas o no, no importa. Él es un hombre energético y activo. Cuando regresa de la guerra, lo nombran secretario para Guerra y Ayuda. Y Churchill se opone a ultranza al Partido Comunista de Lenin en Rusia. Inicialmente apoya el uso de tropas británicas para ayudar a las fuerzas blancas comunistas en la guerra civil rusa. Pero pronto la opinión pública está presionándolo mucho y tiene que regresar a este contingente de ayuda, lo regresa a Inglaterra. Después, cuando los soviéticos ganen la guerra civil de Rusia y se vuelva un país comunista, Churchill propondrá a los ingleses que continúen un cerco sanitario alrededor de la URSS que ha propuesto Francia. Este cerco sanitario es una manera de tratar de detener al comunismo. Y entonces empieza a hacer Francia alianza con toda la frontera de Rusia, alianzas con todos los países, y llama a otros para que hagan lo mismo, a fin de que el comunismo no permee hacia Europa. Después, durante la Guerra de Independencia de Irlanda, la Guerra de Independencia de Irlanda iba a salir como en 1912, pero empezaron las complicaciones. Aparte, los ingleses empezaron a ser tontos, le empezaron a hacer larga,
Y bueno, finalmente llegó hasta 1921, que es cuando terminó. Pero antes, como era uno de los rubros que atendía Winston Churchill, él autoriza el uso de unos militares que se llaman Black and Tans contra los independentistas irlandeses. Este grupo Black and Tans, que se puede traducir como negros y caqui por los uniformes que usaban, fue un grupo paramilitar que ejerció la violencia brutalmente. Y Churchill, por más que le dijeron, se negó a retirarlos de Irlanda. Al final, Churchill juega un papel importante en el tratado que pone fin a la guerra en 1921, pero esta es una de las acciones malas de Churchill, muy malas. Vendrá del día al día siguiente, ¿no? Más o menos en el año 1922 fallece su mamá y una de sus hijas. Winston toma una especie de retiro en una villa cerca de Cannes, donde se dedica a pintar, a escribir sus memorias y cosas como esas. Sigue sacando libros. Winston sigue siendo también un agente de letras, y de letras bien. Quien tenga oportunidad de leer sus relatos, por ejemplo, los relatos de Cuba, los relatos de Sudáfrica, de verdad es una escritura limpia, bonita, agradable. Y por ahí, ya después de que está en este periodo como de tregua para él, donde no consigue muchas cosas, en 1923 lo emplean algunas empresas petroleras para que lo represente ante el Estado británico, ante el gobierno inglés. Para el año de 1933, Hitler llega al poder en Alemania. Después de 10 años de haber estado en la cárcel, bla, 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 el chango finalmente llega el poder a Alemania y empieza a transformar a Alemania. Churchill es de los primeros, si no es que el primero, que nota que Alemania se está armando. Se está armando y empieza a publicar datos en los periódicos al respecto. También comienza a hacer una suerte como de red de información acerca de los alemanes, de lo que están comprando, de lo que empiezan a producir incluso. En 1934, en un programa de radio, transmite esta preocupación acerca de los alemanes. Para el año 1937, el primer ministro Baldwin dimite y el sucesor es Neville Chamberlain. Al principio, Churchill le da la bienvenida al nombramiento de Chamberlain, pero en 1938 las cosas llegan a un punto crítico en el gobierno de Chamberlain. Se ve que es una persona pusilánime. Empieza
Chamberlain hacer algunas concesiones hacia los alemanes en 1938. Y es Winston Churchill una de las voces que le advierte al gobierno en contra del apaciguamiento de las políticas y pide una acción colectiva para disuadir a la agresión alemana que está comenzando. En marzo, el Evening Standard, un periódico, deja de publicar sus artículos, pero el diario Telegraph lo sigue publicando. Él no tiene problema. Alemania se anexa a Austria sin un solo tiro. Churchill habla ante la Cámara de los Comunes expresando la gravedad de estos actos y diciendo: esto no puede exagerarse, esta es una acción de guerra invasora y hay que pararla. Esto fue en vano. Nadie lo hace, nadie lo toma en serio. Alemania después toma Checoslovaquia. Toma Checoslovaquia también sin un solo tiro. Winston Churchill visita al primer ministro Chamberlain y lo insta a decirle a Alemania que Gran Bretaña le declarará la guerra si los alemanes terminan la invasión a Checoslovaquia. Pero Chamberlain no está dispuesto a hacer esto. Chamberlain es una persona que no le gusta la guerra y es un político de recámara, un político de sala, que no le sientan bien ningún tipo de cosas. Incluso Chamberlain firma el Acuerdo de Múnich, donde se le permite a Alemania la anexión de los Sudetes. Los Sudetes es una zona boscosa que estaba pegada a Alemania y que les permite anexarse. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Hitler invade Polonia y en ese momento hay que declarar la guerra. Hay que declarar la guerra porque Polonia es un aliado de Inglaterra. Chamberlain no quiere vivir el tiempo de guerra ahí. Y entonces manda llamar a sus dos principales colaboradores del gobierno, a Lord Halifax y a Winston Churchill. Los manda a llamar y en una reunión los tres le pregunta a Churchill: dame una razón por la que Lord Halifax no sea el nuevo primer ministro. Churchill, contra todo lo que uno pudiera pensar, se quedó callado, se quedó en silencio. Y después de 2 minutos incómodos de silencio, Lord Halifax dice: no, yo no voy a ser el primer ministro. Está Churchill. Lord Halifax tampoco quiere ser el primer ministro en tiempo de guerra. Y así, Churchill toma el mando de Inglaterra. Toma el mando de Inglaterra y esto es un sueño encarnado para él. Es más de lo que su padre hizo, es haberlo superado al padre
y ponerse a la altura de sus ancestros como el conde de Marlborough. Churchill declara la guerra a Alemania y la Segunda Guerra Mundial toma su. Gracias. Los esperamos la próxima con el escritor Javier Correa y nuevas sorpresas. Magia, ciencia, religión, historia y mucho más. Gracias, nos vemos pronto.